Esto que veis a mis espaldas es una ciudad perteneciente a una civilización simia que domina un planeta y esclaviza a una raza humana muy primitiva. El planeta de los simios, película estrenada en 1968, quizás la mejor película con un final muy impresionante. ¿Quieres saber qué ocurrió? Pues ponte cómodo porque empieza Datos Cine. La película fue dirigida por Franklin Schaffner y protagonizada principalmente por Charlton Heston como George Taylor, Rudy McDowall como Cornelius, Kim Hunter como Cira, Maurice Evans como el Dr. Zaius y Linda Harrison como Nova. El coronel Taylor, junto a su tripulación, se estrella con su nave espacial en un planeta desconocido, que a simple vista parece que no hay vida inteligente. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que está dominado por una civilización de simios que consideran a los seres humanos como unas criaturas salvajes e inferiores que no saben hablar. Taylor es capturado y la doctora simia, Cira, pronto se dará cuenta de que no es como el resto de los seres humanos, acabando todo en una situación muy impactante. La película está basada en la novela escrita por Pierre Bol en 1963 con el mismo título. Esta novela narra las aventuras de 3 astronautas que aterrizaron en un mundo extraterrestre dominado por una civilización de simios inteligentes que dominaban y esclavizaban a una raza humana muy primitiva. Poco antes de la publicación de la novela, un productor de Hollywood llamado Arthur P. Jacob adquirió los derechos de la novela. Pensó que podría hacer una película muy distinta hasta ese momento, aunque el propio escritor pensó que era una novela secundaria y que tendría poco éxito en la gran pantalla. Este productor realizó antes una película llamada El extravagante Dr. Dolittle y quiso abordar otra película con el mismo ambiente, hablar con los animales, pero en este caso más serio, más impactante. Así nació la película El planeta de los simios. El primer guión fue encargado a Rod Serling, creador de la serie de ciencia ficción La dimensión desconocida, pero fue rechazado, ya que al ser demasiado fiel a la novela, hacía que el coste de la creación de escenarios y efectos especiales fuera demasiado elevado, ya que se trataba de una civilización simia muy avanzada. Poco más tarde se le encargó el guión a Michael Wilson, que reescribió el guión de Serling mostrando una sociedad de simios más primitiva para así reducir los gastos. En un principio, la creación de la película fue rechazada por la mayoría de las productoras. La consideraban mejor una película de clase B con naves espaciales y simios que hablan. Hasta entonces, se habían hecho películas con actores disfrazados de monos que hacían más gracia que otro efecto. Al final, el productor Arthur P. Jacobs preparó una buena presentación del proyecto. Acompañado con bocetos y la estrella principal de la película, Charlton Heston, se dirigió a la Fox, la cual le exigió que hiciera un pequeño corto con los actores disfrazados para comprobar qué resultado tenía la escena. No querían jugársela. Convencidos de la prueba realizada, la productora Fox aceptó el proyecto. Se tenía que crear una sociedad primitiva por completo, con su propia ciudad primitiva, y para ello se inspiraron en Usichar, una ciudad troglodita ubicada en Turquía, en el Valle de Goreme, y también se inspiraron en los trabajos del arquitecto Antonio Gaudí. El desierto que aparece al principio de la película se rodó en un apartado lugar en Río Colorado, en Utah. El equipo de rodaje llegó a la zona en helicóptero y a pie, con mulas. Las altas temperaturas en la zona, que llegaron a alcanzar casi los 50 grados, hicieron estragos en el equipo. Incluso el actor Jeff Barton, que interpretó al astronauta Hugh, se desmayó. La mayor parte del rodaje se hizo en el rancho de la Fox, en Malibú, como la ciudad de los simios y los alrededores, y el pequeño estanque en el que se bañan los 3 astronautas. En este tuvieron que poner más de 24 mangueras ocultas para que la cascada de agua fuera más intensa. El campo de maíz que aparece cuando los 3 astronautas entran en contacto primero con los humanos primitivos y después con los simios fue cultivado por el equipo de producción. Utilizaron aspersores de agua todo el día y un fertilizante especial. Aquí aparece una de las más impactantes y sobrecogedoras escenas de la película, y es cuando Taylor tiene el primer contacto visual con los simios. Los simios hacen su primera aparición 30 minutos después del inicio de la película, y los rifles utilizados por los simios son carabinas semiautomáticas americanas M1 de calibre 30, modificadas visualmente, utilizadas principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. El reto más importante fue el maquillaje para más de 200 actores y extras que interpretaban a los simios, y se necesitaba un maquillador experto en prótesis faciales de látex. El responsable fue John Chambers, experto en prótesis y reconstrucciones faciales para soldados heridos durante la
la Segunda Guerra Mundial. Ya tenía experiencia, había participado en series de televisión como Más allá del límite o Los Monsters, además de crear las famosas orejas del Capitán Spock en la serie Star Trek. El trabajo no era fácil, tenían que crear prótesis faciales que pudieran expresar emociones a través del maquillaje, los gestos, los movimientos de la cara, las muecas, y lo consiguieron, aunque los actores tenían que estar en todo momento moviendo la cara, exageradamente, porque si no, parecían simples caretas. Crearon tres tipos de simios: los gorilas, que son los soldados, los chimpancés, que son los científicos e intelectuales, más cercanos a los humanos, y los orangutanes, que son los gobernadores y políticos. Con técnicas e ideas muy innovadoras para la época, consiguieron crear resultados impresionantes. Con un equipo de más de 100 maquilladores, en un principio las sesiones de maquillaje podían durar unas 6 horas y se componía de las prótesis de la cara, la peluca, los pelos en las manos y las uñas pintadas de marrón. Con la experiencia se redujo el tiempo a 3 horas, aunque se tenían que crear moldes nuevos todos los días. A la hora de comer era muy complicado. Algunos usaban pajitas para bebidas y purés, y otras veces comían delante de un espejo para no estropear el maquillaje. Además, a los que fumaban se le facilitaron unas boquillas largas para no quemar el maquillaje. El coste total de la producción del maquillaje se aproximó al $1.000.000 y fue la primera película en utilizar látex en el cine. Algo curioso ocurrió en los descansos del rodaje, y es que los actores disfrazados de orangutanes, chimpancés y gorilas se juntaban cada uno en una mesa, según su especie. No eran conscientes de ello. Para la nave espacial estrellada en el lago, se creó el morro de la nave de más de 7 metros y se ancló en el lago Powell, que tenía 90 metros de profundidad. Y para el hundimiento de la nave se usó una maqueta con un fondo dibujado. El sonido que produce la nave al surcar la atmósfera es exactamente el mismo sonido que se empleaba en el Batmóvil, en la mítica serie de Batman de 1966, también producida por la 20th Century Fox. El personaje de Taylor, interpretado por Charlton Heston, está la mayor parte de la película huyendo de los simios, casi desnudo y descalzo. Se tuvo que poner un calzado de goma transparente para protegerse. También pasó gran parte del rodaje enfermo de gripe, y en lugar de parar el rodaje y esperar a que se mejorara, pensaron que la voz ronca aportaba personalidad al personaje, sobre todo cuando habló por primera vez delante de los simios. Otra escena mítica que quedará para la historia. Además, esta película contiene la primera escena de desnudo del actor, y es la escena en la que el actor es juzgado. En esta escena aparece también algo muy curioso, y es que el tribunal del juicio que lo representan tres simios, en un momento estos se tapan la cara, los ojos y la boca. Es un claro homenaje a los tres monos sabios en Japón, siendo su significado no ver, no oír, no hablar. Y la idea de la creación de esta escena fue del actor Charlton Heston. La estructura de la ciudad simia fue realizada con poliuretano y varillas calientes, para así poder moldear los edificios, creando esas formas tan singulares. La escena final de la película es la más impresionante e impactante de la historia del cine. Se rodó en la costa de California, en Suma Beach, y se usaron dos tomas, una trasera en la que se ve la corona y la antorcha de la Estatua de la Libertad, para la cual se tuvo que construir una torre de 40 metros, y la otra una toma general de la estatua que tan solo es un dibujo. La banda sonora fue creada por Jerry Goldsmith, que recibió una enorme atención de la crítica por su controvertida banda sonora. Esto contribuyó a lanzar su carrera de compositor de cine y televisión, que se extendió durante más de 40 años. Algunos de los sonidos musicales discordantes se crearon utilizando cuencos de cocina, una cuica brasileña y un cuerno de carnero. La película se estrenó el 8 de febrero de 1968 y fue un éxito, recaudando más de $26 millones. Tuvo una buena aceptación por el guión y la interpretación, convirtiéndose en una película de culto y el inicio de una gran saga. Y fue una de las primeras películas de Hollywood en la cual se lanzó al mismo tiempo toda una serie de productos de merchandising, muñecos, libros, juguetes, cartas, cómics. También se llegó a decir que la película es una parábola futurista sobre el racismo y la desigualdad de clases, con uno de los finales más impactantes y sorprendentes de la historia del cine. En 1969, la película El planeta de los simios tuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora. Sin embargo, no ganó ninguno. Eso sí, la Academia recompensó la gran labor del responsable de maquillaje John Chambers con el Oscar honorífico. En esa época no existía la categoría de Mejor Maquillaje. El planeta de los simios ha quedado como una de las mejores películas de ciencia ficción hasta la fecha. Y después de tantas décadas
además mantiene todo su esplendor, sobre todo por su apocalíptico final. Y por cierto, si no la has visto y no sabes cómo acaba, te envidio.